Bon dia, avui és 20 de novembre de 2015 i són les 9 del matí. Today is Friday 20 of November and it's 9 o'clock. Comença aquí ara una nova edició dels matins a Ràdio Drac. Janker, tenim aquí els alumnes de tercer que ens volen recitar un poema que han après sobre la tardor. Doncs, que soni la música i endavant amb la poesia. Ara arriba el fred, el vent ja bufarà fort, tothom corre pel carrer. Canallets i un bon pudor, que ja arriba la tardor. Canallets i un bon pudor, acosteu-vos volant. Els arbres van ballant, les fulles tot volant, la força es va aixecant i els carrers marxen saltant. Al carrer de baix les castanyes a 20 i al carrer de dalt ja són a 25. Àngel de Gama. Maria, quina gana que tinc. Treuré el meu bollicau i... No, Janker, que no saps que al canvi de lent hem iniciat la campanya dels menjars saludables. Els menjars què? Posa atenció i escolta bé la presentació del projecte Esmorzar Saludable. Sardina, cana i suc, cada qual és important. I no t'arruïnis cap, esmorzar, dinar, cana i suc. La dieta saludable que más recomiendan los médicos es la dieta mediterránea. La dieta mediterránea consiste en comer mucha fruta y verdura, como la... También recomiendan comer proteínas y hidratos de carbono, como por ejemplo la carne o el pan. También es importante comer hortalizas y aceite. Y se recomienda hacer 30 minutos de deporte diario. Los alimentos se pueden comer a diario, normalmente y ocasionalmente. Los alimentos que se comen 5 veces al día, que son los que se comen a diario, son las frutas y verduras y el pescado. Los alimentos que se comen ocasionalmente son las chuches, las bollerías, los pasteles, los azúcares y los refrescos que tienen azúcar, como por ejemplo la Coca-Cola o el Nestlé. El desayuno es la primera comida del día y la más importante. Un desayuno equilibrado para un niño sería fruta, zumo, leche e hidratos de carbono. Si no desayunan, no tienen la energía necesaria para afrontar las actividades escolares. En la mayoría de escuelas, el menú está controlado por nutricionistas. A la escuela, como desayuno, tenemos que llevar bocadillo y fruta y lo que no tenemos que traer son bollería industrial porque llevan demasiada grasa y zumos en tetrabric porque contienen demasiado azúcar. También lo tenemos que traer en fiambrera i no traer-lo en paper de plata. Ja estem acabant el nostre programa d'avui. Maria, què et sembla si acabem amb un joc d'endevinalles? Un concurs? Sí! Sobre les mestres de l'escola, a veure si som capaços d'endevinar qui és qui. Mi primera profesora. Ella fue mi primera profesora. Es muy simpática y era muy amable con nosotros. Estuve con ella durante P3 y P4.
Es alta y muy guapa. Tiene el pelo castaño y siempre lleva una coleta y una bata verde. Sus ojos son marrones y sus labios finos. La nariz grande y su piel está un poco bronceada. Nos enseñó los números y los colores. Estaba fuerte y siempre se preocupaba de nosotros. Era y es la mejor profesora que he tenido. Me gustaría volver a vivir esa experiencia. ¿Quién es? ¡Es la Eli! Ella es una profesora que me enseñaba expresión escrita en catalán. Su carácter es agradable. También me daba cursillos para escribir mejor. Era dura. Yo sabía que era para mejorar. Por eso yo me esfuerzo mucho y estoy consiguiendo mi objetivo de mejorar la letra y la presentación, porque es muy importante facilitar la lectura de nuestros textos. ¿Quién es? ¡Es la Lupe! Mi profesora la tuve en la guardería y me cuidaba mucho. Ahora ya me he hecho grande y voy a la escuela. Se cambió de la guardería a nuestro colegio y sorprendentemente la he vuelto a tener de profesora. Es muy maja, es muy alta y tiene mechas en el pelo. Tiene el pelo largo y se adorna con muchas pulseras y lleva unas gafas muy bonitas de pasta negra. Tiene 29 años y actualmente me da castellano. Y es una de las mejores profesoras de este colegio. Tiene el pelo castaño, a veces lleva gafas, sus ojos son marrones. Es alta y tiene los labios finos y rojos. Su cara es alargada y tiene poca frente. Nos enseñó a sumar y a restar. Y está dando clase del ciclo inicial. Es una de las mejores profesoras que he tenido. ¿Quién es? Ella fue mi primera profesora. Ella tiene el pelo corto y gris. Recuerdo que en P4 estaba leyendo una frase muy graciosa que se rieron todos y repetía la frase. Y ella me castigó y me dijo que me sentara en mi sitio. Pero yo no quería. Y al final me perdonó porque es muy amable y siempre está contenta y además sabe mucho de todo. ¿Quién es? I fins aquí el nostre programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos i esperem que us hagi agradat. Us han parlat el Llàmper i la Maria de la Casa